Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Esto es Proyecto Apocalipsis. Estamos recorriendo cada uno de los capítulos de la Biblia. Hoy nos toca recorrer el capítulo 5 de Génesis, que como los anteriores es un capítulo que tiene mucho para que nosotros podamos aprender y reflexionar. Vamos a ver justamente en las Escrituras, entonces en el capítulo 5 del libro de Génesis. Allí el versículo 1 dice: lista de los descendientes de Adán. El día que el Señor creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. El versículo 2 dice: los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Este texto, que quizás muchas veces lo leemos y lo pasamos rapidito, en realidad es importante hacer una pausa y pensar en algunos elementos que aparecen aquí. En primer lugar, en esta lista de los descendientes de Adán, ¿no? Conocida en la Biblia como las famosas genealogías, ¿no? Dice que el día que el Señor creó al hombre, ahí está haciendo una síntesis de lo que de manera más ampliada ya se explicó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, que de paso están los videos, ustedes pueden buscarlos en nuestro canal y ver más información al respecto si este es el primer video que están viendo, ¿no? Y dice que el día que el Señor creó al hombre, ¿no? Hace esta síntesis. Dios hizo por lo menos 4 cosas, ¿no? Que nos menciona acá en apenas estos 2 versículos. Primer cosa, ¿no? El día que el Señor creó al hombre, dice el versículo 2, lo hizo a semejanza de Dios, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que destacar. Cuando Dios creó al hombre, cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer. Cuando Dios creó a la raza humana, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. También dice que los creó hombre y mujer, ¿no? Esto es importante porque a veces se piensa que el concepto, ¿no? de género, de hombre, de mujer, es cosa de las iglesias o de las religiones. En realidad es la Biblia, ¿no? La Biblia que nosotros creemos es la palabra de Dios, es la que dice que Dios, cuando creó al ser humano, los creó hombre y mujer, ¿no? La fuente de autoridad es la Escritura. ¿Qué más dice? Dice que los bendijo, ¿no? Eso lo vimos bien también cuando estudiamos el capítulo 2, ¿no? Cómo Dios bendijo algunas cosas y fundamentalmente bendijo al hombre y a la mujer que había creado. Y en cuarto lugar, dice, lo llamó Adán. El término Adán tiene que ver con el concepto de hombre, pero mayormente tiene que ver con el concepto de humanidad, ¿no? No con el hombre aislado, sino con el concepto de humanidad. Pero más allá de eso, lo que yo quiero destacar es que Dios lo llamó, es decir, le puso nombre. Entonces, ¿qué 4 cosas hizo Dios, ¿no? Según Génesis 5, 1 y 2, el día que el Señor creó al hombre? Lo hizo a su semejanza, los creó hombre y mujer, los bendijo y le puso nombre. Qué interesante, ¿no? Que el Dios del universo, el Dios que creó el universo, que creó los planetas, que creó las estrellas, ¿no? Que creó todo lo que vemos en el vasto infinito y que nuestra mente no es capaz de llegar a imaginar, ¿no? En muchos puntos. Qué interesante que ese Dios nos haya puesto nombre, ¿no? En otras partes de la Escritura dice que Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿no? Qué maravilloso, realmente no deja esto de asombrar. Basta cualquier noche ponerse a contemplar las estrellas, ¿no? Ver o imaginar lo vasto del universo y reflexionar en esto de que Dios nos ha puesto un nombre, ¿no? Y nos conoce a cada uno de nosotros. Luego de esta introducción que encontramos en el capítulo 5 de Génesis, nos encontramos con una lista de los 10 primeros patriarcas que habitaron este mundo, ¿no? Comenzando, por supuesto, desde Adán y siguiendo la descendencia de aquellos que fueron fieles a Dios, ¿no? Recuerden que en el capítulo pasado vimos cómo claramente el mundo comenzó a dividirse, ¿no? Entre los hijos de Adán que seguían fieles al Señor, lo que la Biblia llama la simiente de la mujer, ¿no? Y los hijos de Adán, que fueron los descendientes de Caín, que desobedecieron a Dios, ¿no? Ahí claramente comenzó a haber una división. En el capítulo 5 encontramos la genealogía o los nombres de los 10
primeros patriarcas de la simiente de la mujer, ¿no? De aquellos que fueron fieles a Dios. Así nos encontramos, bueno, en el versículo 3 dice que Adán, cuando tenía 130 años, le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set, ¿no? Que Set fue quien vino a ocupar el lugar de Abel, que había sido asesinado por Caín, como también vimos, ¿no? En el capítulo pasado. Es interesante que aquí dice que cuando Adán tenía esta edad, ¿no? Le nació un hijo a su semejanza. Porque este término nos hace pensar en lo que leímos hace un ratito, que Dios nos creó a su semejanza. Y ahora Adán tiene un hijo a su semejanza. Lo cual nos hace pensar que cuando la Biblia habla de a su semejanza, no se refiere solamente a la condición o a la conformación física, ¿no? del ser humano, sino que también se refiere al ser humano de una manera integral, ¿no? Un hijo a su semejanza, es decir, un hijo que iba a tener los buenos rasgos de Adán, un hijo que iba a ser fiel a Dios, y un hijo a partir del cual vendrían otras generaciones que también serían fieles a Dios, ¿no? Un hijo que adoraría a Dios. O sea, el ser a semejanza implica un conjunto de cosas, no es solamente la cuestión física, ¿no? El versículo 5, bueno, dice que todos los días de Adán fueron 930 años. Eso fue lo que vivió el primer hombre que habitó sobre la tierra, ¿no? Según la Biblia, Adán vivió 930 años. Luego, bueno, menciona a Set, después menciona a Cainán, ¿no? Y bueno, así sigue con su linaje. Y en este capítulo 5 nos vamos a encontrar con dos nombres que son los que más se han destacado, ¿no? en la antigüedad, o en la historia bíblica de la antigüedad, dos hombres muy destacados. Uno de ellos es Enoc, que aparece ahí en el versículo 18, ¿no? Dice que cuando Jared tenía 162 años, nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y eso es lo que hace de Enoc, o lo que hizo de Enoc una persona especial. La Biblia menciona a Enoc solamente en unos 4 o 5 pasajes de toda la Biblia, ¿no? Acá es la primera vez donde aparece. Y sobre Enoc se dice que caminó con Dios, que anduvo con Dios. O sea, Enoc era una persona que tenía una relación especial, ¿no? con el Creador. Tan especial fue esa relación que la Escritura afirma que Dios se lo llevó, es decir, lo llevó al cielo sin ver la muerte como el resto de los mortales. Este privilegio en todo el Antiguo Testamento solamente le ha sido concedido a dos personas, ¿no? La primera fue Enoc, varios siglos después vendría también el profeta Elías, de quien también la Biblia dice que fue trasladado al cielo sin conocer la muerte. A diferencia de lo que iba a ocurrir con Moisés, que Moisés muere y luego es resucitado y llevado al cielo, ¿no? Pero en el caso de Enoc es el primer ser humano en ser trasladado al cielo sin conocer la muerte. Y esto a raíz de la íntima comunión que él tuvo con Dios y el andar que él tuvo con Dios todos los días de su vida. El hijo de Enoc fue Matusalén, y acá también hago un pequeño asterisco para comentar algo de Matusalén. Matusalén vivió, según esta genealogía, 969 años, y es el hombre del registro bíblico, por lo menos, que llegó a la mayor cantidad de edad, ¿no? Si uno se pregunta cuál es el personaje de la Biblia que vivió más tiempo, la respuesta es Matusalén. Vivió 969 años, dice la Escritura. Vivían siglos los hombres al comienzo de nuestra historia. Recién después del diluvio, ¿no? Comienza a acortarse la edad del ser humano, ¿no? Pero antes del diluvio Dios permitía que el ser humano viviera siglos, ¿no? Y el otro personaje que se menciona ya en la última parte de lo que vamos a comentar justamente es Noé, ¿no? Acá en el capítulo 5 solamente se lo menciona,
Las características de Noé las vamos a ver bien en nuestro próximo episodio, ¿no? En el capítulo 6, que ahí nos da algunos detalles, ¿no? Acerca de este hombre que fue tan importante en la historia bíblica, a quien Dios llamó para construir el arca, en la cual la humanidad tendría una oportunidad, porque era tanta la maldad, ¿no? que reinaba en el mundo, eso lo vamos a ver también en el episodio siguiente, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, decidió el fin de todo ser, ¿no? Vino el diluvio universal, pero solamente iba a preservar a Noé. Este personaje nos es presentado en este capítulo, ¿no? Dice en el versículo 27, así de paso les voy a leer lo que decía de Matusalén: así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo y lo llamó Noé, porque dijo: este hijo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo el Señor. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 765 años y murió. Cuando Noé tenía 500 años, dice el último versículo, ¿no?, del capítulo 5, ya era padre de Sem, Cam y Jafet. Y lo interesante es que cuando Noé tenía 500 años, todavía no había llegado el diluvio. Podríamos decir que cuando Noé tenía 500 años, todavía no había sido llamado por Dios para realizar una de las obras más importantes, ¿no?, que era la preservación de la humanidad o de la vida humana en el arca. Esto también nos enseña a nosotros, ¿no?, que no importa la edad que tengamos, en cualquier momento de nuestra vida Dios nos puede llamar a desempeñar una labor importante. A lo mejor hay algún joven escuchando del otro lado y puede pensar con toda justicia: pero bueno, todavía tengo toda mi vida por delante, y tiene sueños, ¿no?, y cosas que quiere realizar, y seguramente que hay muchos jóvenes deseosos de servir a Dios, de hacer cosas por Dios, por la causa de Dios, pero quizás también del otro lado hay escuchando personas que ya hemos vivido buena parte, ¿no?, de la vida, que hemos dado vuelta a la esquina, ¿no?, como dicen algunos, o quizás ya directamente personas que están en su ancianidad y que quizás personas que aman a Dios y que a la hora de reflexionar digan: ¿será que yo puedo todavía, ¿no?, hacer algo bueno por la causa de Dios? Bueno, si ese es su deseo, no se desanimen, porque Noé tenía 500 años y todavía Dios no lo había llamado a desempeñar la obra que iba a hacer, ¿no?, que era construir el arca en la cual el Señor iba a preservar la vida humana. Que Dios los bendiga, ojalá que hayamos podido sacar alguna lección espiritual de cada una de las cosas que comentamos en este capítulo, y los esperamos la semana que viene con un nuevo y apasionante capítulo que es nada más y nada menos que ya el que relata el diluvio, ¿no?, universal que ocurrió sobre nuestra tierra. No se olviden de compartir el video con algún amigo, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para que puedan estar avisados de cada nuevo video. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana.